Hola, hola chicas y chicos, también por supuesto, bienvenidos un día más al canal, espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy quiero compartir con ustedes este tutorial de maquillaje, por supuesto, para piel mixta a grasa con poros abiertos. Es un maquillaje, eso sí, alta cobertura. Es un maquillaje de alta cobertura, un maquillaje bastante matificante, definitivamente oil free. Les quiero mostrar todos los productos que utilicé para realizarlo y cómo los apliqué. En lo que tiene que ver con la parte del cuidado de la piel, es decir, la preparación, cómo preparar la piel antes del maquillaje, si tenemos una piel mixta a grasa, entonces les cuento que por supuesto ya limpié mi piel, está totalmente limpia y aquí solamente lo que hice fue aplicar un tónico, ¿sí? Este es de Clinique, pero no les tengo aquí el nombre. Se los voy a dejar en la descripción. Después del tónico, por supuesto, hidraté mi cara con esta crema que es de la marca Pond's, es la Claran B3 y saben que aquí hay una confusión con el tema del nombre, en el sentido de que yo sé bastante que confunde unos que dicen que son de piel balanceada a seca, o sea, no saben si es para convertir la piel en eso o es que es para ese tipo de piel. Es para el tipo de piel. Lo que dice allí, entonces es para nuestro tipo de piel que es mixta o balanceada a grasa, ¿ok? Después de aplicar mi crema Clara B3 de Pond's para piel grasa, lo que estuve aplicando fue una crema para el contorno de ojos, porque recuerden que el corrector que nosotros utilizamos son correctores pues para piel grasa. Ay, suelen ser correctores con un poco de cobertura, entonces tienden a marcar mucho las líneas de expresión. Así que hay que hidratar bien el área del contorno de ojos para que cuando nosotros apliquemos este corrector de maquillaje, entonces nuestra área del contorno de ojos no se cuartee. Para eso estuve utilizando la crema del contorno de ojos de Estée Lauder. Después estuve aplicando un primer de maquillaje para piel grasa y poros abiertos. El que utilicé fue el de Max Factor porque es un primer maravilloso porque es dos en uno. Me encanta porque es un primer que ayuda no solamente a matificar, es matificante porque ayuda con la piel grasa, pero también ayuda con el tema de los poros. Me encantan los primers que son así, que cumplen ambas funciones, porque la mayoría de los primers vienen solamente para una sola función, bien sea para poros o matificantes, pues, que es para la piel grasa. Ahora, después del primer, fíjense que tomé este corrector de MAC. Este corrector tiene bastante cobertura. Los correctores de MAC pues son bastante cubrientes, tienen buena cobertura. Entonces, bueno, por eso es que les digo que es importante hidratar bien la piel para, así tengamos piel grasa. No piensen que porque tenemos una piel grasa, pues con esa grasa es suficiente para hidratar la piel. Necesitamos cremas. Entonces lo que hice fue aplicar este corrector de MAC para piel grasa. Este creo que es el Mineralize, si no me equivoco, y lo que hice fue aplicarlo entonces solamente en aquellas áreas donde tengo manchas, ¿sí? Donde tengo manchas que tengo pues allí unas manchitas en el área de los pómulos y bueno, esas manchas ustedes saben que me ha quedado, por ejemplo, del sol, del acné, porque honestamente yo sí me aplico bastante regular mi protector solar, pero ay, madre santísima que está haciendo un sol y no solamente el sol, sino que la verdad honestamente yo paso muchísimas horas al día frente al monitor, frente a la pantalla del celular y ustedes saben que toda esa radiación pues no es buena. Así que ya que cubrí mis manchas, lo que hice luego fue aplicar una base de maquillaje, por supuesto, la que utilicé en este caso fue la base Fit Me de Maybelline, que es la Matte and Poreless, es una base matificante, perfecta para las personas que tenemos una piel mixta a grasa y la estuve aplicando entonces con una brocha para luego aplicar un corrector claro. Estuve mezclando estos dos correctores. El corrector de Revlon no tiene tanta cobertura, honestamente. Por eso lo mezclé con el corrector Pro Conceal de la marca de LA Girl, porque este corrector sí tiene bastante cobertura, cubre bastante bien, aunque de todas maneras, como ya yo cubrí mis manchas antes con el corrector de MAC, pues no hay tanto problema, ¿sí? Entonces apliqué estos dos correctores para iluminar. Como les digo, este es un maquillaje de alta cobertura, un maquillaje para utilizar definitivamente de noche, porque las personas que tenemos piel grasa, una piel mixta grasa, hacernos este tipo de maquillaje con tanta cobertura para el día, definitivamente por lo menos no es mi gusto. De por sí ya que sudamos tanto y con tantas capas de maquillaje en el día,
no es mi estilo. Pero esto es un maquillaje que perfectamente pudiésemos utilizar para la noche, una fiesta, un evento donde tenemos fotografías. Entonces, bueno, necesitamos un maquillaje que sea matificante, pero que también sea de alta cobertura para las fotos. Así que me estuve haciendo correcciones en crema, me estuve haciendo un contorno en crema. Para eso utilicé el corrector de Maybelline, ese es el Better Skin, para hacer lo que es el bronzer, más que todo, porque es un corrector bastante cálido, no es frío, así que en realidad es bronceado, no contorno. Y luego estuve aplicando un poco de rubor, un poco de blush en crema también, y también utilicé este iluminador en barra de Wet n Wild en crema. En el caso del iluminador, yo sé, nosotras que tenemos la piel mixta a grasa, pues huimos un poco de este tipo de productos, pero aquí el truco es aplicarlo desde el punto alto de la ceja, o sea, en la parte de abajo, midiendo el punto alto de la ceja, pero hacia atrás, porque de esa manera cuando estamos de frente entonces no se ve el brillo, pero cuando giramos la cara entonces allí sí se ve, ¿ve? Y aplicar, por supuesto, de poquito y que no tenga escarcha, ¿sí? Que tenga un brillo bonito, sutil, pero que no tenga escarcha. Las personas de piel mixta a grasa tenemos que sellar ese maquillaje, a juro, porque sí, o sea, si tú quieres que ese maquillaje te dure, madre, polvo traslúcido y polvo compacto. Por ejemplo, en el caso del polvo traslúcido, aquí estoy utilizando el banana de la marca Revolution porque es un polvo que es micronizado, la partícula es muy fina, así que está perfecto porque no cuartea tanto el área del contorno de ojos. Ese lo vamos a utilizar más que todo para sellar las áreas donde hay líneas de expresión, ¿sí? Para que no se marquen tanto. Y ya luego, por ejemplo, aquellas áreas donde no hay líneas de expresión, entonces sí las sello con un polvo compacto, precisamente para que matifique bastante y para que el maquillaje dure, como es un maquillaje también de alta cobertura, que sea duradero. Y como tenemos, bueno, piel mixta grasa, entonces un polvo compacto va a hacer que nuestro maquillaje dure mucho más. Y también estuve entonces sellando el bronzer con pues un polvo bronceador y un poco de iluminador. Fíjense que estoy retocando el iluminador, pero saben que aquí pueden omitirlo un poco. Es decir, si no se sienten tan cómodas con el iluminador, como ya aplicamos en crema, entonces lo que pueden hacer es simplemente sellar el maquillaje y no lo refuercen, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos un producto en crema y luego también lo aplicamos en polvo, eso es simplemente para que el maquillaje sea de mucha más alta cobertura. En el caso del maquillaje de ojos, pues algo rapidito, simplemente estuve trabajando, pues ustedes saben, en mi párpado caído y estuve aplicando sombras rosa, una sombra rosa en la parte del extremo, sombra beige, no es blanca, una sombra beige en la parte del lagrimal y por supuesto un delineado. Estuve utilizando el delineador de Maybelline y lápiz negro. Me encanta el lápiz negro en la línea de agua, tanto inferior como superior. Más que todo en la superior. Allí definitivamente procuro de que no falte porque cuando nosotros aplicamos pestañas postizas, pues allí que se vea la piel, esos son detalles que hay que mejorar. Por supuesto, apliqué máscara de pestañas, claro, esta es de Estée Lauder, la Sumptus Extreme Mascara, y apliqué unas pestañas postizas. Fíjense que el maquillaje de ojo está súper, súper sencillo. Ya de por sí, honestamente, en la piel, pues un maquillaje bastante recargado, contornos y todo. Entonces dije, ok, en los ojos quiero algo bastante sencillo, fácil, rápido, pero bonito. Así que fíjense que es un maquillaje de alta cobertura, perfecto para quienes tenemos una piel mixta a grasa. Si vamos de pronto para una fiesta, si te gusta este tipo de maquillaje, es un maquillaje completo. Te quise traer este maquillaje completo que incluye ojos, rostro, todos los productos, que sea fácil, que sea paso a paso, perfecto para piel mixta a grasa, que sea totalmente oil free. Así que es lo mejor. Entonces, si queremos llevar un maquillaje que sea de alta cobertura para piel mixta a grasa. Si este tutorial te va a servir para que tú te hagas entonces ahora tu maquillaje, te invito no solamente a suscribirte aquí al canal, sino a tomar este video y a enviárselo a tu amiga que también tiene piel mixta grasa para que ella también se haga un maquillaje completo de alta cobertura. Nos vemos en el siguiente video y te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!